Hace algún tiempo discutía con un creyente intentando hacerle entender que la creencia es, en sí misma, una evidente contradicción, puesto que si necesitas creer en algo es porque ese algo no existe. Fue, evidentemente, imposible que lo entendiera, pero no porque no le alcanzara la inteligencia sino porque los creyentes someten la razón a la ilusión. Si uno cree en algo es porque no hay evidencias de su existencia. Yo no necesito creer en la fuerza de gravedad, en la velocidad de la luz, en el aire o en los rayos gamas, porque sé que existen, porque hay evidencias de ello y, como son evidentes, la creencia sale sobrando. En cambio, si necesito creer en las hadas, los duendes, los aparecidos y hasta en los dioses, simplemente porque no hay ninguna evidencia de su existencia. Esto nos permite concluir que toda creencia es ilusoria y, por lo tanto, fuera de todo rango racional. Y es aquí donde se produce el problema esencial, puesto que la creencia exige el sometimiento de la razón a la emoción que nos lleva a considerar que podemos construir paraísos y utopías simplemente porque las consideramos posibles, a nivel de la imaginación. Esto es lo que hacía decir a Cervantes que el idealismo es cuando la ilusión reemplaza la realidad, razón por la cual el Quijote cometía toda clase de idioteces y tropelías, incluso evidentes injusticias, porque el idealista está sometido a sus ilusiones que le impiden ver la realidad porque considera que sus ideales son superiores a esta, cuestión que estableció Platón hace 2500 años cuando dijo que la idea es superior al ser. Quizás debamos ir más lejos que Platón, incluso un par de millones de años, cuando comenzó a desarrollarse el cerebro humano, a expandirse de forma descomunal. Todas las demás especies poseen cerebros minúsculos, incluso algunos apenas un sistema nervioso central, que les permite sobrevivir muy bien, e incluso, mucho más que las demás especies. La razón principal es que la inteligencia tiene como principal función comprender la realidad y las emociones, solamente acondicionar nuestras necesidades. Esto lo saben hasta las plantas, pero el hombre, al parecer, no lo ha comprendido, ya que pone por sobre cualquier consideración su creencia, al punto de asesinar a todo aquel que no la comparte. Es decir, las emociones condicionan la razón o, simplemente, la anulan. Por tanto deberíamos cuestionarnos si tener un cerebro tan grande, lejos de ser una ventaja, no sea sino una malformación y un defecto. Los idealismos son un ultraje al pensamiento, toman las ideas que nacen de la ilusión, de las fantasías e impiden la confrontación de opiniones, convirtiéndolas en dogmas inútiles, recursos pseudomorales para justificar el crimen. Todo ello en la persecución de una utopía completamente estúpida destinada a someter a las multitudes al poder de una élite o una persona, aquejada de una enfermedad mental evidente. Es importante hacer notar que todas las ideologías son egolátricas, es decir, nacen de una sola persona, persiguen utopías, se fundan en dogmas que, a su vez, se sostienen en un paradigma moral pueril fundado en el eterno maniqueísmo del bien y el mal que no representa absolutamente nada, pero les basta decir que creen, para que todo ello adquiera validez absoluta, lo que demuestra que la creencia es propia de personas que carecen de solvencia intelectual. ¿Por qué el hombre detesta la realidad? Simplemente porque no es lo que quiere, razón por la cual decide dar al Estado un poder ilimitado para que reemplace dicha realidad y para que dé al humano todo lo que quiere sin mucho esfuerzo. Lo que no comprende es que la realidad tiene una finalidad esencial y es poner a prueba a las especies para determinar cuáles son aptas y cuáles deben extinguirse. Los humanos estaríamos en la segunda opción. Hemos llegado a tal punto de demencia que, hoy en día lo único que prevalece es la opinión que uno tiene de sí mismo y no lo que uno es decir, lo esencial. Solo importa la circunstancial, lo aparente. De esta forma, si uno quiere ser hombre, mujer, animal, planta o lo que sea, es cuestión de ir al registro civil y pedir un cambio de género, porque se ha impuesto la ideología de la percepción, esto es, que debe prevalecer tal como uno se percibe. Quienes promueven estas idioteces son sin duda muy ignorantes porque desconocen lo que dijo, hace 2500 años, Heráclito de Éfeso respecto de la percepción, de lo engañosa y poco confiable que es. Eso, a los ideólogos de hoy, les importa un bledo, porque en ellos predominan ciertas emociones primarias y muy básicas por sobre la más mínima forma de razonamiento. Ante este cúmulo de evidencias, y esto no es una creencia mía, es indudable que el humano no encaja debidamente en el orden establecido porque no quiere aceptar, precisamente, lo evidente, y prefiere vivir en el ensueño idiota de una ilusión imposible, sin importarle los daños, los crímenes, los odios que todo esto genera. Mientras pueda gozar del beneficio de esa droga alucinógena que se conoce como idealismo, y que le permite ser feliz a costa de la desgracia ajena.